Realidad Ocasional y Cultura Paraguaya del primer curso segunda sección de la Facultad de Filosofía. Unidad número 1. La educación en la época independiente. La Junta Superior Gubernativa de 1812 fue integrada originalmente con 5 miembros, como presidente Fulgencio Yegros, vocales Pedro Juan Caballero, Dr. Francia y don Fernando de la Mora. También Francisco Javier Bogarín. Luego se alejaron de sus funciones y todos los documentos conocidos que hacen referencia a cuestiones educativas son de la época en que integraban la Junta solamente 3 de sus miembros, que serían Yegros, Caballero y Fernando de la Mora. En esa misma época de 1812 se declaraba la educación pública. Se crearon cátedras como la de matemática, fueron aprobadas las instrucciones para maestros de escuela y se declaraba la educación obligatoria. Continuando con la Junta Superior Gubernativa de 1812, que ordenó al Cabildo examinar a los maestros de escuelas de la capital y del interior, buscando así a los maestros o a las personas más aptas para ejercer la docencia. Se trajeron también libros de Buenos Aires, de escritores y pedagogos, y se fundó la Sociedad Patriótica Literaria. El inicio de la actuación de ambos maestros se remonta a los últimos años del periodo colonial, pero es justo mencionar a estos dos de larga y meritoria trayectoria docente, el maestro José Gabriel Telles y Juan Pedro Escalada. La educación en época del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, de 1816 a 1840. En esa época la educación era muy conservadora. El gobierno tan solo se ocupó de las escuelas elementales, que carecían de materiales didácticos y de infraestructura para cumplir con sus finalidades. Se pagaba tanto a 140 maestros y los alumnos registrados alcanzaban solo a 5.000 en toda la República del Paraguay. Se creó la biblioteca pública, formada por libros adquiridos por el gobierno y mediante las confiscaciones y también donaciones. La educación pública era atendida. En esa época dio al pueblo instrucción primaria, obligatoria y gratuita. Uno de los desaciertos de la época del Dr. Francia fue la clausura del Seminario de San Carlos, el Colegio Carolino y la de los conventos. Con esto se cerró toda posibilidad de los jóvenes de una educación superior. Su política educativa fue muy limitada, de prestar atención solo a la educación elemental. Tuvo una deficiente alfabetización, que solo era leer, escribir y contar. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia forjó un pueblo disciplinado, trabajador y sumiso. Inculcó a su pueblo la convicción de una realidad geográfica, social y política. Las escuelas elementales eran con maestros improvisados, sin fuentes bibliográficas de información y sin periodismo. El pueblo careció de ideas y doctrinas en su época. Puede afirmarse que en el gobierno francista es el único en el país que en 26 años no habilitó ni un solo colegio, instituto o facultad. En cambio, clausuró el único que existía, y tras la clausura del Colegio Carolino no gastó un centavo por la educación media y superior en el país, y tampoco gastó por enviar a un paraguayo a estudiar en el extranjero, ni permitió que nadie lo hiciera siquiera por cuenta propia. Gobierno de don Carlos Antonio López, 1844 a 1862. En la Constitución promulgada en 1844 quedaron establecidas las obligaciones del gobierno en materia educativa, tales como promover y fomentar los establecimientos de la educación primaria y las ciencias mayores,
formar planes generales o particulares de educación pública, sometiéndolos después a la aprobación de la representación nacional. Todos los ramos de establecimientos de educación primaria y científicos eran costeados por los fondos de la nación, y los establecimientos particulares de educación primaria y de otras ciencias que se establecen en la República sacaban licencia primero del Supremo Gobierno, siendo obligados a los maestros a presentar un plan de enseñanza. Fue editado en 1849 el primer libro paraguayo de la época independiente, titulado El Paraguay, lo que fue, lo que es y lo que será, escrito por Juan Andrés Gelli. Se creó en 1850 la Escuela de Derecho dirigida por él mismo. En 1856 se abrió una escuela normal para formar maestros dirigida por Ildefonso Bermejo, pero fue de una corta duración, porque en 1857 se cerró y fue sustituida por un colegio de segunda enseñanza bajo la dirección del propio Bermejo. El gobierno de don Carlos Antonio López dispuso la concesión de becas completas para facilitar el acceso de los jóvenes del interior a las instituciones capitalinas. También se inauguró en 1858 beneficios de becas al exterior. En tal carácter fueron enviados al extranjero 16 jóvenes. Una circunstancia muy llamativa en la época de don Carlos Antonio López en cuanto a la educación fue que el idioma guaraní era muy reprimido y castigado a los estudiantes que lo hablaban en la escuela durante su época. Es innegable que en la época de don Carlos Antonio López se dio un impulso excepcional a la instrucción pública y se sentó las bases de la educación en el país. Hubieron 435 escuelas elementales de artes y oficios. Se habilitaron la Academia Literaria, la Escuela Normal, la Escuela de Derecho Civil y Político, la Escuela de Matemáticas y el Colegio Seminario. También hubieron becados en Europa y los técnicos contratados, y todos eran a cuenta del Estado. Unidad 2. La educación y cultura en la posguerra del 1870. Una nueva constitución de 1870, también en materia educativa, mencionaba en su artículo 5 que en el interior de la República era de libre derecho y circulación, así como también la introducción de los artículos concernientes a la educación pública, teniendo en cuenta que en la época del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia no se permitía ninguna relación con el extranjero. En su artículo 8, la Constitución de 1870, la educación primaria será obligatoria y de atención preferente del Gobierno, y el Congreso oirá anualmente los informes que a este respecto presente el ministro, para promover por todos los medios posibles la instrucción de los ciudadanos. Continuando con la Constitución de 1870, en su artículo 18, todos los habitantes de la República gozaban de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejecución: de publicar sus ideas por la prensa sin censura, de enseñar y aprender. En su artículo 72, emplear todos los medios posibles para el progreso y la ilustración general y universitaria. En la Constitución de 1870, la educación alcanzó el rango ministerial, la más elevada jerarquía administrativa en función de la educación, denominada justicia, culto e instrucción pública. En abril de 1872 se creó el Consejo de Instrucción Pública. En ese mismo año se crea el Colegio Nacional de Varones y se contrata profesores extranjeros de instrucción primaria y superior. En 1877 se funda el Colegio Nacional por ley el 4 de enero.
La ley sancionada el 15 de julio de 1899 se creó el Consejo Nacional de Educación con el fin de impulsar los nuevos planes de la reforma de la educación e ir dando estructura y orientación al nuevo sistema educativo nacional. Las instituciones privadas de la posguerra de 1870. Comenzó la incorporación de instituciones privadas de enseñanza, algunas religiosas y otras pertenecientes a comunidades extranjeras del país. Todas se iniciaron como centro de educación primaria y todas ellas se constituyeron en el tiempo en prestigiosas instituciones educativas de nivel primario y secundario. Las primeras instituciones fueron el Colegio de la Providencia, el Colegio Monseñor Lasagna, Escuela Alemana, la Escuela Italiana y el Colegio Internacional. La Ley de la Educación Obligatoria. En julio de 1909 fue sancionada la ley que hace obligatoria que la educación primaria los niños puedan ser recibidos a partir de los 6 a los 14 años. Y tanto podían recibirse en las escuelas públicas, privadas y en domicilio. En el plano universitario, en la época de 1900, comprendía la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Médicas. En la Facultad de Ciencias Médicas, en 1904 egresaron los primeros doctores. La antigua Escuela de Farmacia recibió notable impulso y elevó el nivel de enseñanza con el concurso de Pedro Bruno Ullari en 1885 y 1933. En el lapso de 1870 a 1900 se asentaron las bases institucionales fundamentales, se formaron los valores humanos, se asentó una firme convicción y una altísima valoración del quehacer educacional como instrumento en una formación cultural que abarcó todos los planos jurídico, historiográfico, científico, artístico y literario.